El acero, el aluminio y las autopartes no aparecen en los titulares todos los días, pero en este momento están en el centro de uno de los mayores enfrentamientos económicos de América del Norte. Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente Trump ha vuelto a poner los aranceles como piedra angular de la política comercial estadounidense. Su enfoque es agresivo, impredecible y cada vez más personal, incluso hacia aliados como México. A partir de mediados de 2025, México enfrentará aranceles de hasta el 50% sobre el acero y el aluminio y del 25% sobre todas las autopartes importadas, según la última ronda de la estrategia arancelaria recíproca de Trump. La política tenía como objetivo proteger los empleos estadounidenses. En cambio, desencadenó una reacción en cadena que empezó con la industria siderúrgica de México. Él va por ese camino. No recomendaría que el presidente siguiera ese camino porque cada arancel sobre México es un impuesto para los estadounidenses. Ante el aumento de los aranceles, México no esperó a pedir exenciones. Giró. Lideradas por Ontario, las provincias comenzaron a reconstruir la producción interna. El primer ministro Doug Ford anunció su apoyo a la reindustrialización de todo, desde latas de aluminio hasta vigas y barras de refuerzo. El gobierno federal del primer ministro Mark Carney siguió el ejemplo, lanzando subsidios específicos, reduciendo la burocracia y acelerando las aprobaciones de inversiones. El resultado, un impulso nacional para reducir la dependencia del acero estadounidense y fortalecer la resiliencia industrial de México. Pero el cambio no fue solo una cuestión de supervivencia. Fue estratégico. La nueva capacidad siderúrgica de México se está redireccionando hacia la producción nacional de automóviles y las exportaciones a Asia y Europa, sin pasar por Estados Unidos. Esto no es solo una respuesta política, es una transformación económica, y ya está transformando el mercado automovilístico más amplio de América del Norte. Y lo que eso te dice es que hay costos de importación más altos porque tienes que pagar ese arancel cuando esa pieza o ese automóvil cruza la frontera. GM y Santi son compañías automovilísticas estadounidenses que se están viendo afectadas por esto. Se supone que los aranceles de Trump no perjudicarían a los fabricantes estadounidenses, pero el daño está sucediendo rápidamente. En el segundo trimestre de 2025, General Motors reportó una pérdida de $1.100 millones directamente relacionada con mayores costos de insumos. Stellantis le siguió con un éxito de $2.700 millones en el primer semestre del año. Ambas compañías señalaron el aumento de los precios del acero, el aluminio y los componentes que ahora cruzan la frontera de Estados Unidos, Canadá y México varias veces. Cada etapa del viaje desencadena nuevas tareas. Estas empresas habían pasado años construyendo cadenas de suministro bajo el marco del TMAC, un sistema que el propio Trump ayudó a renegociar. Ahora sus propios aranceles están haciendo que ese sistema sea inviable. Los precios del acero estadounidense han aumentado hasta un 30% desde marzo, según el Instituto Americano del Hierro y el Acero. Para los fabricantes de automóviles, eso se traduce en costos de producción adicionales por vehículo de entre $2.000 y $4.700. Las empresas intentaron amortiguar el golpe con incentivos de precios para empleados por tiempo limitado, pero esos ahorros no pueden cubrir pérdidas trimestrales de miles de millones de dólares. Y hay otra capa, la inflación. Los economistas de la Oficina de Presupuesto del Congreso advirtieron que el aumento de los costos de producción en el sector automotriz podría impulsar la inflación general al consumidor en la segunda mitad de 2025 porque México está en una posición en la que puede darse el lujo de ser paciente. Lo más importante que podemos recordar, y que es cierto en el caso de México y no necesariamente en el de otros países, es que ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo. Mientras las provincias canadienses se unen en torno a la posición negociadora de Carney, el contraste con Washington no podría ser más marcado. Trump continúa proponiendo cifras arancelarias que oscilan entre el 15% y el 50%. Depende de con qué país dice que es amigable o no se lleva bien. En las últimas semanas, Japón y el Reino Unido han aceptado acuerdos arancelarios del 15%. Pero México, el mayor comprador individual de bienes de Estados Unidos, se mantiene firme. ¿Por qué?
Porque ahora todos los primeros ministros canadienses, independientemente de su partido político, están de acuerdo. Es mejor no llegar a ningún acuerdo que llegar a un mal acuerdo. Y un mal acuerdo impondría aranceles que podrían paralizar a las industrias durante décadas. Mientras tanto, la falta de coherencia en los mensajes comerciales de Estados Unidos está creando un clima de confusión para las empresas estadounidenses. Nadie sabe qué reglas se aplicarán el próximo trimestre o incluso la próxima semana. Los aranceles de Trump fueron presentados como una herramienta para forzar mejores acuerdos en el exterior, pero las consecuencias están llegando al país. En México, han desencadenado un resurgimiento industrial nacional. En Estados Unidos, están presionando a los fabricantes de automóviles, alterando las cadenas de suministro y aumentando los precios para los consumidores. Esto no es solo una reacción contraproducente, es una advertencia. Esa política comercial impredecible no solo aleja a los socios. Se convierte en un impuesto a tu propia economía. Y esta vez, México ya no está esperando en la mesa. Se trata de construir algo más fuerte y de construirlo sin pedir permiso. La influencia de China en el escenario mundial ha ido creciendo mientras que la de Estados Unidos ha ido disminuyendo. Parece haberse acelerado en los últimos meses. Se suponía que los aranceles de Trump harían a Estados Unidos más fuerte. En cambio, han expuesto cuánta influencia ha perdido ya el país, no solo en el comercio mundial, sino también en el liderazgo mundial. Las cifras para todo el año deberían haber aumentado, pero debido a los aranceles, las empresas retiraron sus previsiones y se las arreglaron por su cuenta. Wall Street recortó las cifras para todo el año, esperando que los aranceles afectaran gravemente el negocio. El presidente Donald Trump regresó al cargo con la promesa de terminar lo que empezó, romper las dependencias comerciales globales, reactivar la industria estadounidense y obligar a los aliados a firmar acuerdos comerciales recíprocos. Su arma distintiva, los aranceles. El 2 de abril, el día que él llamó el Día de la Liberación, la administración anunció aranceles radicales del 10 al 50% para más de 100 países. México se enfrentó al 35%. La UE 30%. China 50%. Pero en lugar de obligar a los socios comerciales a ceder, la estrategia está fracasando. Según Morgan Stanley Investment Management, las empresas estadounidenses mostraron ganancias superiores a las esperadas en el segundo trimestre de 2025. No porque los aranceles ayudaran, sino porque Wall Street había recortado demasiado las expectativas a principios de año. Las empresas habían retirado sus previsiones por precaución, asumiendo que los aranceles tendrían un impacto profundo. Pero esos temores no se materializaron plenamente. ¿Qué pasó? Cadenas de suministro redireccionadas. Los costos cambiaron y una ola de confusión dejó a los inversores cautelosos. Los aranceles no provocaron el colapso de los mercados, pero tampoco impulsaron la producción interna. El crecimiento industrial sigue siendo lento. Los precios de los insumos han subido ligeramente. La lógica económica detrás de la estrategia de Trump está ahora bajo serio escrutinio. Creo que tienes razón, Alay. Exactamente correcto. Creo que si miráramos las encuestas de opinión pública de la primera administración Trump, también habríamos visto cómo se había cerrado la brecha entre Estados Unidos y China en el escenario mundial. Bueno, China es el mayor productor de acero y aluminio del mundo. Producen 2/3 de los vehículos eléctricos del mundo. Aunque los resultados económicos siguen siendo mixtos, el costo geopolítico está volviéndose clarísimo. Los aliados de mucho tiempo se están alejando, no con enojo sino con silenciosa decepción. Los funcionarios europeos ahora describen a Estados Unidos como un socio poco confiable. Las negociaciones comerciales con la UE están estancadas. Japón y Corea del Sur están firmando acuerdos energéticos independientes con México, sin pasar por Washington. Más aún, las decisiones de política exterior de Trump, que recortan el financiamiento de la ayuda estadounidense, recortan los programas de educación internacional y dan marcha atrás en iniciativas de diversidad y universidades, han socavado el poder blando de Estados Unidos. Según Freedom House, el número de democracias en todo el mundo ha disminuido durante 19 años consecutivos. Trump no inició esa tendencia,
pero los analistas dicen que la está acelerando. La influencia de Estados Unidos no solía provenir solo del dólar o del Pentágono, sino de la confianza. Esa confianza se está erosionando y nada la puede reemplazar. Mientras Washington levanta muros, otros construyen puentes. China, que antes se mostraba vacilante, ahora responde con plena confianza. En abril, Beijing impuso aranceles de represalia de hasta el 84% a los productos estadounidenses. Restringió las exportaciones de tierras raras, endureció las licencias de importación y profundizó las inversiones en la iniciativa del Cinturón y la Ruta. Se han prometido más de $1 billón en Asia, África y América Latina y hay poca competencia estadounidense a la vista. Aún más sorprendente es la respuesta de México. Después de ser golpeado con aranceles del 35%, Ottawa no se limitó a tomar represalias con sus propios gravámenes del 25%. Fue más allá. El primer ministro Mark Carney lanzó una estrategia de realineamiento económico, impulsando el comercio con México y la UE, reduciendo la exposición a las cadenas de suministro estadounidenses y coordinando alternativas regionales. El turismo de México a Estados Unidos cayó más del 40% en junio, según plataformas de reserva internacionales. Algunas provincias prohibieron el alcohol estadounidense en eventos públicos y los consumidores canadienses comenzaron silenciosamente a elegir de manera diferente. La doctrina de Trump de priorizar los aranceles fue diseñada para proyectar poder. Pero en la práctica se revela una dolorosa verdad. El poder no viene de gritar más fuerte. Viene de ser necesario. Y en 2025, más naciones están demostrando que pueden alejarse. China ya no espera el permiso de Estados Unidos. México ya no pide exenciones. Los aliados están mirando hacia otras partes y están encontrando opciones. Lo que Trump prometió como fortaleza empieza a parecer aislamiento. Y el mundo sigue adelante, con o sin Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no muestra señales de dar marcha atrás en su agenda arancelaria mientras viejas quejas sobre México vuelven a surgir, lo que se suma a la relación ya tensa. Aún así, la administración Trump insiste en que este no es el fin del libre comercio con sus vecinos. Cuando el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que el libre comercio con México todavía es posible, muchos se sorprendieron. Después de meses de amenazas arancelarias, algunas de las cuales llegaban al 35%, el tono de repente pareció menos absoluto. Pero la pregunta no es si Trump cambió de opinión. Es por eso. Detrás de puertas cerradas, claramente algo cambió. Porque, aunque Trump mantenga la presión, Ottawa puede tener en su poder una carta que Washington no puede permitirse perder. Esa tarjeta el papel de México en materia de energía y, más específicamente, en materia de uranio. La línea de uranio más grande sale de Saskatchewan, llega a Ontario y luego se enriquece en los Estados Unidos. Amazon, Google, Meta y Microsoft están apostando por la energía nuclear para alimentar su centro de datos de IA. Desde California hasta Virginia, gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft están expandiendo centros de datos masivos. Y todos ellos tienen una cosa en común. Exigen enormes cantidades de electricidad, limpia, constante y libre de carbono. La energía nuclear, antes pasada por alto, ahora vuelve a estar en el centro de atención. Y el uranio, su combustible esencial, escasea. Estados Unidos ha intentado reactivar la producción nacional de uranio. En 2024, Estados Unidos extrajo solo 676.939, según la Administración de Información Energética de ese país. Eso es menos del 1,5% de los aproximadamente 48 millones de libras que Estados Unidos necesita actualmente cada año. Y la brecha solo crece. Las propias órdenes ejecutivas de Trump apuntan a 190 millones de libras por año para 2050, a medida que la energía nuclear se cuadruplica para satisfacer la demanda energética. Pero hay un problema. Estados Unidos importa actualmente más del 95% de su uranio. Y la infraestructura para el enriquecimiento y procesamiento todavía está dominada por Rusia y China, dos rivales geopolíticos. Por eso es vital el suministro de uranio de México.
La mina Cigar Lake en Saskatchewan, operada por Cameco, produce el 11% de la demanda mundial de uranio y una porción significativa, aunque no revelada, se dirige directamente al ciclo de combustible nuclear de Estados Unidos. Si México aporta esa influencia a la mesa de negociaciones, podría cambiarlo todo. Y el uranio es solo el comienzo. Porque además del combustible nuclear, México también proporciona energía a Estados Unidos mediante petróleo, gas y electricidad, recursos igualmente difíciles de reemplazar. México no solo espera la llamada telefónica de Trump. Ya está trasladando sus exportaciones de energía fuera de Estados Unidos. En julio de 2025, México envió su primer cargamento de gas natural licuado, GNL, a Corea del Sur desde la enorme terminal LG México en Columbia Británica. Con más proyectos de GNL en desarrollo, como Cedar LNG y GNL de fibra de madera, México está construyendo nuevos corredores energéticos hacia Asia. Mientras tanto, las exportaciones de uranio a la Unión Europea están aumentando. La francesa EDF firmó contratos a largo plazo para adquirir uranio canadiense para ayudar a reducir la dependencia de la UE de la energía rusa. Y en esta estrategia más amplia, los aranceles de Trump han acelerado irónicamente la diversificación de México. Al dirigirse a Asia y Europa, Ottawa ha reducido su dependencia de los compradores estadounidenses y, a cambio, ha aumentado su influencia. Por supuesto, Estados Unidos tiene otros proveedores de energía. Australia, por ejemplo, envía uranio a empresas de servicios públicos estadounidenses. Pero incluso esa relación está bajo tensión. Las tensiones comerciales, especialmente por los precios de los productos farmacéuticos y las tierras raras, han comenzado a afectar los vínculos económicos más amplios. Otros proveedores anteriores, como Rusia y Belarus, están sancionados o son políticamente insostenibles. Lo que queda es una lista corta y México está a la cabeza no solo en materia de uranio, sino también de níquel, aluminio, autopartes y petróleo crudo. Solo Ontario posee las reservas más accesibles del mundo de níquel de alto grado, que es fundamental para vehículos eléctricos, sistemas de defensa y servidores de inteligencia artificial. Como las cadenas de suministro están tan estrechamente vinculadas, es difícil pasar por alto el mensaje. Las dos economías están simplemente demasiado integradas como para separarse. Donald Trump ha anunciado que quiere una época dorada para la economía estadounidense. Eso significa que van a necesitar más energía, más minerales, más acero y aluminio, más madera, más hormigón, más de las cosas que México ya les está enviando. El uranio y la energía en general no son solo exportaciones canadienses. Es apalancamiento. En una negociación impulsada por los aranceles y la tensión, podría ser la clave para lograr un acuerdo con Trump. Es por eso que, a pesar de toda la presión y las posturas, un acuerdo parcial antes del 1 de agosto sigue sobre la mesa. México podría aceptar algunos aranceles específicos sobre los automóviles o el acero, pero solo si sus principales exportaciones de energía siguen protegidas. Porque al final esto no es solo una pelea comercial. Es una prueba de cómo dos economías profundamente vinculadas encuentran el equilibrio en una era de políticas arriesgadas.